hablamos de fluidos, podemos hacer referencia a muchas cosas, como cuestionarnos cómo es que se mantiene flotando un barco sobre el mar, cómo funcionan los molinos de viento, o también en cómo abastecer de agua a toda una ciudad. También observamos en nuestro propio cuerpo, ya que el movimiento interno que ocurre en los seres vivos se basa en principios físicos, como lo son los fluidos. Y ya que estamos constituidos por gran parte de líquido, como es la sangre y el agua, estos ejercen una presión en nuestro interior, en nuestro organismo, y por ello es necesario saber las características y propiedades de los fluidos. El conocimiento de los fluidos es esencial y aplicable en muchas áreas de la vida cotidiana, desde áreas como la medicina, energía, transporte, tecnología, alimentación y muchas de las áreas las cuales posiblemente no tengamos ni idea. El desarrollo continuo de la industria no podría estar menos ligado a esto. Las diversas industrias han evolucionado a través del desarrollo de diferentes principios físicos que han impactado en los procesos de producción hasta la actualidad. Pero ¿cuál es la importancia y las aplicaciones del estudio de fluidos en la industria? Vamos. La leche es uno de los alimentos de mayor importancia en la humanidad. Llegó a alcanzar un consumo de 550 millones de toneladas en el año 1998, lo que es equivalente a 91.6 kilogramos por habitante. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción mundial de leche en 2020 creció aproximadamente en un 0.8%. Lo que supondría 859 millones de toneladas. Esto principalmente por la expansión de producción en Asia y América del Norte. Aumentos significativos en América Central, el Caribe, Oceanía y África. Aproximadamente el 81% de la leche producida a nivel mundial proviene de la vaca, 15% de búfala y un total de 4% es compartido por leche de cabra, oveja y camella. Estos y otros datos demuestran la importancia de la industria láctea a nivel mundial. Históricamente, se cree que los humanos comenzamos a consumir leche cuando iniciaba la domesticación de varios animales. Y esta acción se realizaba muchas veces como medio de supervivencia, debido a la poca tolerancia a esta, y por distintas enfermedades que provocaba. Posteriormente se abrió paso a distintas formas de producir y procesar la leche. Como lo es la separación de la nata o la crema. Los humanos se dieron cuenta que si dejaban reposar la leche cruda, la nata subiría a la superficie. Esto sucedía por la gravedad de la tierra. La crema o la nata es más ligera que el resto de la leche, por lo que flotará hacia la parte superior. Como es ejemplificado en el principio de Arquímedes, las sustancias menos densas quedarán por encima de las más densas.
Este y otros principios de los fluidos son de vital importancia para la industria láctea. Al observar 2 cucharadas de miel sobre cierto líquido, el tamaño afecta la velocidad con la que ésta cae. De misma forma, la velocidad con la que cae una partícula depende de su densidad. La combinación de tamaño y densidad de una partícula afectará la velocidad con la que un globo de grasa se mueve a través de la leche durante la separación. La importancia de la viscosidad se hace notar en productos como el yogur, los cuales poseen resistencia al movimiento. El tamaño de la partícula, la densidad y la viscosidad se combinan en la ley de Stokes, la cual describe la velocidad con la que viaja una partícula a través de un líquido. La ley de Stokes nos ayuda a entender lo que sucede cuando dejamos que la leche se separe bajo la acción de la gravedad. El problema de este proceso es que puede durar hasta 24 horas y la leche podría echarse a perder. La solución a esto la encontró Gustav de Laval, un ingeniero sueco que fabricó los primeros separadores de lácteos continuos. Lograron acelerar el proceso natural de separación, lo cual fue una revolución láctea. Estas máquinas separaban la leche mediante fuerza centrífuga en un proceso continuo. Consistían en un tambor que se giraba a mano y arrojaba la leche desnatada más pesada hacia las paredes del separador. De esta forma, la nata se acumulaba en el medio. Fue así como se pasó de un proceso natural por gravedad a un proceso centrífugo de tan solo unos minutos, que pronto se implementaría en las granjas e industrias lácteas de todo el mundo. El siguiente problema fue la cantidad limitada de leche que se podía separar, lo cual impedía aumentar la producción. Esto dio paso a avances tecnológicos en los separadores. Se introdujo una pila de discos en forma de embudo, lo cual creó un área de separación más grande y aumentó la rapidez de esta. Fue así como se pudo realizar una producción continua en lugar de lotes, aumentando la capacidad. Luego se observó que estos separadores centrífugos se podían utilizar en la eliminación de sedimentos o trozos de piel en la vinificación, al igual que en el aceite de oliva. Sin embargo, la industria láctea fue la que realmente adoptó el separador. El 98% de las lecherías en el mundo las utilizaba. Al modernizarse la industria, se necesitó mayor eficiencia y mejor higiene en la producción de leche.
El siguiente avance fue hacer que las máquinas fueran herméticas, lo cual mejoró la calidad del producto, la eficiencia y la higiene. En el transcurso de un siglo, la tecnología de separación ha evolucionado rápidamente. De la gravedad, fuerza centrífuga, a pilas de discos y máquinas herméticas. Pero con las lecherías modernas, que luchan por una mayor eficiencia energética y reducir su huella de carbono, el desarrollo de separadores más reciente nos lleva al espacio. Las máquinas de última generación utilizan el mismo fenómeno que mantiene a los objetos en movimiento sin obstáculos a través del espacio. Al reducir la presión del aire alrededor del recipiente del separador, al igual que en el espacio, se reduce la fricción y el cuerpo gira más fácilmente, lo que ahorra una significativa cantidad de energía. Para las lecherías modernas, esto implica ahorro de dinero y también reducción de su impacto climático. El fluido entra por la parte superior, creando un flujo constante. El diseño hermético permite controlar el caudal y la incorporación de aire, con mecanismos de compresión. Sin duda alguna, el conocimiento acerca de las propiedades y características de los fluidos ha ayudado a desarrollar procesos de producción y tecnologías como la centrifugadora, donde muchos líquidos como la leche han sido tratados con mayor facilidad para el consumo humano. Otro de los fluidos que tiene suma importancia en su aplicación en la industria es el petróleo. El petróleo, o también llamado oro negro, desde hace muchos años hasta la fecha, forma parte fundamental tanto de la economía a nivel mundial como de la industria, debido a la variedad de sus derivados, los cuales son de mucha utilidad en la industria en la actualidad. El petróleo es un recurso no renovable con apariencia líquida aceitosa que se encuentra saturado en la porosidad de las rocas. El petróleo es comúnmente sacado en países como Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irán. La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada yacimiento. Extracción del petróleo. La única manera de saber realmente si hay petróleo en el sitio donde la investigación geológica propone que podría localizarse un depósito de hidrocarburos es mediante la perforación de un pozo. La perforación de un pozo de tierra o mar consiste en la penetración de las diversas capas de tierra y roca hasta llegar al yacimiento. Al encontrar el pozo, se inicia el proceso de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es un armazón muy dura, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su tarea principal es de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, este está constituido principalmente de una herramienta llamada trépano. Esta se encarga de rotar conforme va llegando al subsuelo y así consigue llegar al petróleo.
El trépano puede cortar de 60 metros a 35 centímetros por hora dependiendo de la roca. En el trépano se fija una tubería cuadrada llamada Kelly. Esta barra atraviesa un disco de acero ubicado en la mesa de la torre. Un motor hace girar la mesa rotatoria de tal manera que la barra también gira, y al hacerlo el trépano perfora las capas terrestres. Cuando el trépano alcanza una profundidad de 8 metros o 10 metros, se agrega un tubo adicional. La barra, el tubo y el trépano constituyen las ardas de perforación. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo fluido de extracción es extraer a la superficie todos los pedazos de roca cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la lubricación del pozo, y la formación de una especie de armazón en las paredes del pozo, la cual impide que se hunda. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para extraer petróleo a la superficie. Una vez que esté arriba, se separa el petróleo del gas y finalmente se almacenan con los cuidados especiales, los cuales abastecen a los camiones para el transporte del crudo para su tratamiento en refinerías. Al extraer petróleo en zonas terrestres, hace mucho tiempo se realizaba por medio de percusión. Este era un proceso lento de perforación. Sin embargo, al mecanizar el proceso se podría perforar hasta 10 metros al día utilizando esta forma. Al entrar en territorio submarino, esto se volvió todo un reto. Uno de los factores importantes a tomar en cuenta para la extracción de petróleo en las profundidades es la presión y la resistencia del agua. Al perforar en agua es difícil fijar un mismo punto de perforación y la fuerza con la que impacta es menor. El agua ofrece mayor resistencia al peso que el aire, por ello se ingenió un mecanismo para extraer el agua a través de un tubo que acompaña la perforadora, en el cual se permitía evadir esa resistencia y de esta forma poder perforar en mejores condiciones. Actualmente la tecnología ha permitido realizar este mecanismo de forma más eficiente, la cual consta con perforadoras que rotan y taladran de forma controlada para la búsqueda de mantos petrolíferos submarinos. Construyendo una red a 5 kilómetros de profundidad y trabajando 24 horas los 7 días de la semana. Otra de las aplicaciones importantes sobre principios hidráulicos es la draga o ancla de succión, que trabaja con bombas de vacío. Estas se utilizan para sostener plataformas petrolíferas. Al extraer el agua del aire, crea un anclaje firme que es casi imposible de sacar. Por otro lado, en el proceso de refinación del petróleo, podemos observar el principio de Arquímedes y algunos aspectos térmicos que provocan la condensación de este fluido.
Esto es necesario para transformar el crudo en diferentes combustibles y recursos funcionales en la industria. Cada componente se encuentra en temperatura de condensación y es almacenado en las bandejas. Los hidrocarburos más livianos se evaporan y ascienden, y cuando hacen contacto con las bandejas vuelven a su estado líquido, mientras los más pesados quedan abajo. Los más livianos son el propano y el butano. Luego están las naftas, el querosén, que se utiliza como combustible para aviones, gasoil liviano, que necesita otros procesos para su comercialización, y gasoil pesado, que también deberá ser procesado. La unidad de vacío destila la composición sin alterarla a presiones muy bajas, evaporando las sustancias para obtener nuevos componentes para comercializarlos. Y de esta forma, este recurso es aprovechado al máximo. Sin duda alguna, es uno de los fluidos más importantes en la actualidad, a pesar de que consta de procesos complicados de extracción y producción. En la industria. Los fluidos tienen una gran importancia dentro de la industria y sus diversas aplicaciones han permitido que desde hace unos años atrás hasta la fecha se pueden desarrollar productos y herramientas industriales las cuales sirven para posteriormente realizar diversos trabajos y otros productos. Los fluidos líquidos juegan también un papel importante, ya que un buen número de procesos de la industria, tanto química como de alimentos, incluyen reactores que involucran líquido. El enfriamiento de los motores de combustión interna se lleva a cabo con aceites de alto peso molecular en forma líquida. Las redes de tubería de agua y los equipos para su tratamiento involucran el manejo de reactivos líquidos, por lo que son de suma importancia para la industria automotriz. Al hablar de los fluidos, inmediatamente se viene a la mente un gran personaje que aportó muchísimo dentro de la industria, todo tipo, el filósofo, matemático y físico Blaise Pascal, nacido el 19 de junio de 1623 en Francia y fallecido el 19 de agosto de 1662, realizó importantes aportes a la ciencia. Uno de sus enunciados más famosos se conoce como el principio de Pascal y hace referencia a que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido. El principio de Pascal es la clave del funcionamiento de las llamadas prensas hidráulicas, un tipo de máquina que se toma como base para la creación de diversos productos y herramientas como lo son frenos, elevadores y otros dispositivos que se utilizan mucho dentro de la industria. En concreto, la citada prensa hidráulica es una máquina muy sencilla y de corte similar a la famosa y conocida llamada palanca de Arquímedes. Una prensa hidráulica suele estar formada por un par de cilindros que se mantienen intercomunicados y que están llenos de aceite o de agua. A los dos de estos cilindros se le instalan dos embolos que se mantienen en contacto con el fluido. En el embolo de menor sección se aplica una cierta fuerza, generando una presión que se transmite a la totalidad del líquido. De acuerdo a la mencionada ley de Pascal, dicha presión será idéntica a la ejercida por el líquido en el otro embolo. Otra de las aplicaciones de los fluidos en la industria, donde tiene gran participación el principio de Pascal, es en los elevadores hidráulicos. Los elevadores hidráulicos son una enorme ayuda en la vida diaria, ya que permiten a las personas transportarse con mayor facilidad en edificios, hospitales, departamentos y otras instalaciones.
Los elevadores hidráulicos se distinguen de los otros porque llevan un pistón que por dentro tiene aceite y es lo que le propulsa para subir. La máquina que lleva está llena de aceite y cuando el elevador hidráulico quiere bajar, la máquina absorbe el aceite que está en ese momento en el pistón y en ese instante empieza a bajar. Cuando el elevador sube, la máquina oleodinámica impulsa el aceite y hace subir al elevador. Este tipo de maniobra es recomendable para edificios con poca altura, que tenga de 2 a 8 pisos, aunque también se pueden instalar en edificios que tengan más altura. Los elevadores hidráulicos viajan a una velocidad máxima de 1 metro por segundo. El cuarto de máquinas de los elevadores hidráulicos se encuentra en el nivel más bajo adyacente al hueco del elevador. ¿Qué ventajas tienen los ascensores hidráulicos? La ventaja principal de los elevadores hidráulicos es la posibilidad de instalarlos en espacios reducidos y que permiten deslocalizar la sala de máquinas. Ello los hace particularmente útiles para edificios en cuya construcción no hubiese sido pensado la instalación de un ascensor. Además, su funcionamiento es más suave y menos ruidoso, aunque hay que reconocer que debido a los últimos avances tecnológicos, los elevadores casi los han igualado en este aspecto. En cuanto al nivel de seguridad, se puede decir que son más seguros para los usuarios por su doble sistema de seguridad y también para los operarios encargados de su mantenimiento por su forma de montaje. Además, la ausencia de contrapeso los hace más seguros en caso de movimientos sísmicos. Otras ventajas son la menor necesidad de mantenimiento, ya que sus componentes están expuestos a un menor desgaste. Esto repercute también en que los precios de instalación y mantenimiento pueden ser inferiores a los ascensores eléctricos. Por su parte, el montaje también es mucho más sencillo. Son más lentos que los ascensores eléctricos y consumen mayor electricidad, pero tienen la ventaja de que pueden descender hasta la planta baja en caso de un corte de energía dentro del edificio. Debajo del hueco del ascensor es donde se coloca el cilindro hidráulico. Una bomba suministra el fluido hidráulico al cilindro. La cabina se eleva y desciende mediante un pistón. Este es impulsado por el fluido hidráulico. La principal aplicación de un gato hidráulico es la de levantar una carga pesada, como un auto. Aquí, un operario mueve una palanca conectado al pistón de un cilindro pequeño. De esta forma, el humano da su energía para permitir que el aceite se mueva, es decir, bombea el aceite. Este mecanismo de palanca multiplica la fuerza del operario, succionando aceite en un reservorio y enviándolo hacia un cilindro actuador. El hecho de que el cilindro bomba sea más pequeño y el cilindro actuador sea más grande permite multiplicar aún más la fuerza, pero divide la velocidad con la que el gato se mueve. Pero ahora, ¿por qué el vehículo no se cae? ¿Y cómo lo bajamos cuando ya se extendió totalmente el cilindro de la gata? Para esto, el cilindro del aceite en la bomba tiene dos válvulas. Una que por un lado permite que el aceite se regrese y por un lado una válvula que se permite ajustar manualmente para que el aceite regrese al reservorio cuando se quiera y así el auto pueda descender. Aquí, la principal aplicación de una prensa hidráulica es la de ejercer fuerza sobre algo, aplastándolo, doblándolo, etc. Entonces, el modelo básico es similar al de un gato hidráulico, aunque con algunos componentes extra. El aceite es guardado en un depósito metálico, luego succionado por una bomba, llevado a través de una válvula de control y finalmente llevado con fuerza hacia un cilindro, el cual es el único actuador del sistema. Aquí, la bomba se puede mover porque tiene conectado un motor eléctrico que gira sobre su eje. Esto permite movilizar más cantidad de aceite en menor tiempo y con mayor fuerza que en el caso del gato hidráulico, pero eso también desgasta más a la válvula, por lo que es necesario el uso de filtros para evitar que las micropartículas que contaminan el aceite dañen el equipo. En el caso de las válvulas, estas controlan directamente el aceite, entonces pueden limitar la fuerza general del sistema.
para evitar que algún componente se malogre. Asimismo, puede controlar el sentido y la fuerza con la que se va a mover el cilindro, ya sea en la salida o en el regreso. Camión mixer. Este es un caso un poco más complejo. La aplicación de la hormigonera o mixer es la de mezclar el concreto y mantenerlo en movimiento mientras lo transportan de un lado a otro. Por ejemplo, de una planta de preprocesada a un área de construcción. Si el concreto se queda estático, este se puede fraguar y se endurece, lo cual sería un gran problema. Por eso, a través de un recipiente llamado trompo o tambor, se puede mantener mezclando en movimiento constantemente. Cuando se descarga la mezcla, se tienen dos actuadores, un motor hidráulico que está conectado al eje del tambor y un pequeño cilindro hidráulico para descargar el cemento. La fuerza de esta máquina es dada por un motor diésel que se conecta al tren de potencia para desplazarse, pero también se conecta a un compresor para usarlo en los frenos y el bombeo de agua o aditivos. También se conecta al eje hidráulico para darle la fuerza a todo el sistema hidráulico. Y al igual que en los casos hidráulicos, esta bomba succiona el aceite de un reservorio, se pasa a través de filtros y válvulas. Aquí las válvulas controlan la fuerza general del sistema y los actuadores controlan el sentido, la fuerza y la velocidad con la que éste se mueve.